¿Listo? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por cubrir esta convocatoria aquí en el PSOE de Cádiz. Y bueno, vamos a plantear algunas cuestiones en materia de agua, en materia sobre todo de la situación de sequía que estamos atravesando, que llevamos sufriendo ya unos meses y que comienza a ser alarmante en cuestiones sobre todo teniendo en cuenta que no se prevén lluvias en las próximas semanas y que, bueno, las que también hemos tenido en los últimos meses pues no han servido para mucho, para resolver o mejorar los niveles de los embalses. Por dar unos datos a modo de introducción a estas alturas, los embalses de la provincia de Cádiz pues presentan un nivel del 16,6% de su capacidad total, unos 300 hectómetros cúbicos aproximadamente, frente a los 440 que teníamos en esta misma fecha hace un año o los 1.800 hectómetros cúbicos que tienen en su capacidad total, o los 323 que teníamos a principios del mes de septiembre, un poco por la comparativa y también para ver el nivel o cómo va evolucionando la bajada de esos niveles en cuanto a la capacidad. Una situación que está haciendo, bueno, y que ha hecho que incluso algunos municipios ya durante este verano pues hayamos adoptado algunas medidas de todo tipo y de toda índole, fundamentalmente enfocadas, por ejemplo, en materia del ahorro en las duchas de las playas, pero sobre todo dispar y sobre todo con criterios no uniformes y ante lo que ya viene siendo habitual en el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, con una desaparición total por parte de la Junta de Andalucía, la Administración, que tiene las competencias fundamentalmente en cuanto a las cuencas que corresponden a la provincia de Cádiz y las competencias en materia hidrológica y que, como suele ser habitual, como digo, en su modo de hacer, desaparece cuando vienen situaciones complicadas. Puedo remitirme a los tiempos de la pandemia o a otras situaciones en las que se pedía por parte de las administraciones locales, de los ayuntamientos, algún criterio o algún tipo de información o alguna uniformidad a la hora de adoptar medidas y, como suele, como digo, ser habitual en el señor Moreno Bonilla, desaparece ante las dificultades y no afronta y hace la política del avestruz, sobre todo porque huye de tomar decisiones que son complicadas, como, por ejemplo, plantear situaciones de restricciones que son las que entendemos que se deben de adoptar. No lo digo yo, es más, recientemente comentaba incluso el nuevo presidente del Consorcio de Aguas de la zona gaditana, que si en septiembre no llegaban las lluvias había que acudir probablemente ya a restricciones y estaba pendiente de que fuera la propia Junta de Andalucía la que estableciera esas situaciones, esas restricciones. Sin embargo, ha pasado el mes de septiembre, no han llegado esas esperadas lluvias y seguimos sin tener noticia de ningún tipo con respecto a en qué línea se va a trabajar. Tenemos claro, además, que aquí en estas situaciones hay que adoptar medidas en dos fases y de forma paralela. Una, que son las medidas a corto plazo, que tienen que ver con lo que estamos comentando, con las restricciones en el consumo y que son medidas dolorosas, lógicamente, para la población, pero que habrá que, por lo menos, tener una hoja de ruta y, sobre todo, que no veamos ayuntamientos tomando decisiones, como ha pasado durante el verano, y otros que no las toman, y situaciones, como digo, dispares, y no haya un compromiso, una uniformidad por parte de la Administración competente, que es la Junta de Andalucía. Pero, lógicamente, también hay otro tipo de medidas que no son a corto plazo, que son ya en el medio y en el largo plazo, que son, lógicamente, todas las que tienen relación con las inversiones en infraestructura. Y ahí también tenemos que ponerle un suspenso a la Administración autonómica, sobre todo porque, por un lado, están llegando fondos de los planes de recuperación, el Gobierno de España está impulsando el que lleguen fondos a Andalucía y en los últimos meses, en el último año, hemos conocido solamente anuncios por parte de la Administración autonómica. Concretamente, no hace mucho el señor Sanz venía a plantear que se iban a invertir de orden de 17 millones de euros en mejorar lo que eran las infraestructuras de la zona gaditana. No sabemos todavía en qué situación se encuentran, pero sí hemos visto que en los últimos tiempos la Junta está dejando de hacer también sus funciones en materia de infraestructuras hidráulicas. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden incluso perder los fondos, que no se están invirtiendo dineros que se recaudaron en su momento para lo que tenían que ser, que era para la mejora de esas infraestructuras, y nuevamente deja totalmente solo, en este caso, a la Administración que tiene que gestionar el ciclo del agua, que es el Consorcio del Agua de la zona gaditana, a los pies de los caballos. Pero es más,
Ya se viene reclamando por nuestro partido en los últimos tiempos, no solamente el dejar de actuar, sino que la Junta en paralelo, incluso para este año 2023, dejaba de cobrar el canon del agua, algo que nos sorprendía a todos, cuando tenemos claro que luego eso se va a ver repercutido en los bolsillos de los ciudadanos por otras vías, como por ejemplo lo que va a suceder con el tarifazo del agua que está o ha venido a anunciar o conocemos ya del Consorcio de Agua. Hoy, hay que decirlo todo, en manos de Partido Popular en coalición con Andalucía por Sí. Cierto que el presidente es de Andalucía por Sí, pero el cómputo de votos para las personas que dirigen actualmente el consorcio los aportan mayoritariamente los municipios del Partido Popular. Y ahí tengo que decir que de la documentación que se ha remitido a los distintos municipios recientemente para la convocatoria, se anuncia una subida de la tasa consorcial superior al 113%. Y eso, lógicamente, es una barbaridad. Una barbaridad teniendo en cuenta, como digo, con la introducción que hemos realizado, la escasa inversión por parte de la Junta de Andalucía, el escaso compromiso de la Junta de Andalucía con el Consorcio de Agua. También hay que recordar que la Junta de Andalucía forma parte del ente consorcial, que forma parte y tiene que aportar sus cuotas, pero que no solamente no aporta las cuotas y no solamente no está colaborando en materia de mejora de las infraestructuras, sino que está dejando de invertir y, además, requiere y pide una serie de cánones como el del Guadiaro más aceite, que ha empezado a reclamarlo y que hace que el consorcio tenga que recaudarlo, o los cánones de regulación que están suponiendo, por ejemplo, en este año un sobrecoste de más de 1 millón de euros que también va a ir a una modificación presupuestaria que se va a tramitar próximamente por parte del Consorcio de Agua. Eso, evidentemente, también repercute a través de los ayuntamientos en el bolsillo de los ciudadanos de la provincia de Cádiz. Y volvemos a insistir en que está invirtiendo esos fondos que vienen de la Unión Europea, esos fondos que tiene además a disposición la comunidad autónoma, porque son compromisos de años atrás, de cánones que se recaudaban además por la comunidad autónoma y que, sin embargo, no se han visto reflejados en la ejecución de infraestructuras para la mejora de la eficacia en el sistema del servicio de agua. Pero, sobre todo, una convocatoria que se convoca, una convocatoria de asamblea que se convoca para la semana pasada, con una documentación, con los informes correspondientes por parte de los técnicos, que contempla esa subida de más del 113%, que luego parece, o no, luego se desconvoca, pero que parece que se desconvoca porque ni siquiera parece que haya acuerdo entre los distintos municipios gobernados por el Partido Popular. Eso es, al final, un descontrol. Y es un descontrol al que reclamamos, por supuesto, al partido más que tiene el peso a la hora de tomar estas decisiones, que es el Partido Popular, que se tiene que poner las pilas y tener claro en qué línea tenemos que trabajar. Porque, lógicamente, una subida de un 113% en las tasas del consorcio luego tiene que venir, lógicamente, repercutido en las tasas que los ayuntamientos cobran a sus ciudadanos. Los ayuntamientos del consorcio no pueden asumir una subida de estas características si no modifican luego sus tasas y, por tanto, se ven, al final, estos tarifazos vistos o reflejados en las facturas que reciben los ciudadanos como consecuencia de la gestión del agua. Y eso, además, sorprende viniendo de un partido que, cuando está en la oposición, se jacta de decir que hay que bajar impuestos, que hay que bajar tasas, que de hecho baja impuestos, como el de sucesiones o patrimonio, a las rentas altas y, sin embargo, no tiene ningún tipo de reparo en que cuando llega a tener la capacidad de gestionar ayuntamientos o, en este caso, entes consorciados donde participan de una forma mayoritaria ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, pues no tiene ningún reparo en cometer este tipo de subida tan importante. Y esta subida, que lógicamente se plantea en un escenario inflacionista y en un escenario de necesidad de equilibrar las cuentas del consorcio, serían evidentemente mucho menor si la Junta hiciera sus deberes y aportara lo que tiene que aportar en inversiones en infraestructura y también en los compromisos que desde hace muchos años tiene comprometidos con el Consorcio de Agua de la zona gaditana. Si sigue estando de perfil, si sigue estando ausente en las asambleas, si sigue planteando su salida, pero su salida de una forma por la vía de facto, pero no por la vía, como corresponde, por la vía de derecho, en cuanto a que esos trámites tiene que hacerlo de forma también consensuada con los ayuntamientos que formamos parte del Consorcio de Agua. Mientras que no exista ese compromiso, ya pueden hablar de compromiso de inversiones, ya pueden hablar de promesas, no se están ejecutando las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua en calidad y, sobre todo, a precio razonable y asequible a los municipios de la provincia de Cádiz y, al final, lo que hacen es que trasladan
ese sobrecoste y trasladan la necesidad de invertir en infraestructura a los ayuntamientos y, por ende, a las tarifas que tienen que aplicar los ayuntamientos vía subidón de tasas del consorcio de agua, en este caso, como está planteado, en más de un 113%. No lo vamos a permitir, no lo vamos a admitir. Los municipios, lógicamente, liderados por el Partido Socialista, no estamos de acuerdo y no vamos a votar este tipo de subidas tan extremistas y tan contundentes y, como digo, sobre todo pedimos que haya una política seria de agua, que haya una coordinación y que entre ellos mismos se pongan de acuerdo, ellos mismos me refiero a los propios ayuntamientos del Partido Popular, para que no tengamos que estar asistiendo a convocatorias de asamblea donde se contemplan este tipo de subidas de 0,15 euros el metro cúbico a 0,32 más los cánones de trasvase, más los cánones de regulación, más los cánones de depuración. En definitiva, trasladar al bolsillo de los ciudadanos cuestiones que entendemos que tendría que estar asumiendo la Junta de Andalucía a través de fondos que ya o han venido de la Unión Europea o vienen del Gobierno de España o ya se recaudaron en su momento a través de los cánones de mejora. Si tienen alguna cuestión. Publicamos ustedes precisamente esta subida, pero desde entonces he tratado de hablar con el presidente para conocer detalles del expediente. No sé si nos podrías trasladar cómo está justificado en ese expediente esta subida. Por la documentación que tenemos, lo que viene es la propuesta y la valoración, que lo puedo facilitar, donde viene que, además de los costes de explotación, conservación y mantenimiento, que suben del 0,15 al 0,27, se incorporan estos cánones, el canon del trasvase, al que me he referido antes, el trasvase Guadero más aceite, que, como digo, esos cánones se deberían ejecutar por la Junta de Andalucía y lo que están simplemente es suponiendo que el consorcio sea el que recaude y le adelante al final el dinero a la Junta de Andalucía, el canon de regulación, que es el coste que tiene el mantenimiento de los pantanos, y los cánones de depuración, que nos tendrán que explicar también los técnicos en qué consisten, porque es un nuevo concepto. ¿Y trasladado al recibo del consumidor, de cuánto va a ser la subida? Tendremos que estimarlo. Yo, por lo que he planteado y he hecho un cálculo aproximado, lo que puede suponer, por ejemplo, en mi municipio, porque estamos ahora abordando la modificación de las tasas que corresponden a la gestión del agua, lógicamente, pues estamos hablando que pueden suponer al año más de 50 o 60 euros para cada familia, una familia media, en el coste del suministro de agua, algo que, como digo, pues se suma a lo que ya se paga, no solamente por el agua, sino por otros muchos consumos. Pero en un momento inflacionista, en un momento, además, de complejidad, el que se plantee este tipo de subidas que tengan ese reflejo, pues lógicamente entendemos que podría hacerse incluso de una forma más progresiva si fuera necesario. Entendemos que también hay ahí un planteamiento de hacerlo en un año, que lógicamente es el primero del mandato, pero hacer subidas de estas características de golpe, pues al final, donde afecta de una forma importante es en el bolsillo de los ciudadanos, que están viendo además pues que otros servicios pues también se ven incrementados, desgraciadamente. ¿No entendéis entonces que se suba en San Fernando 3,25 del recibo del agua y sin tener esta móvil del consorcio de libertad, sino el mismo consorcio? Bueno, el municipio de San Fernando corresponde al mismo consorcio. Aquí hay varias opciones. Es decir, ya en el año 2016, que fue la última subida, estando liderado el consorcio por el Partido Socialista en ese momento, se subieron solamente 2 céntimos, de 0,13 a 0,15. O sea, en 2016, gobernando el PSOE, de 0,13 a 0,15. 2023, gobernando el Partido Popular con Andalucía por sí, de 0,15 a 0,32. La diferencia es notable. Pero es que en 2016, cuando ya se aplicó esa subida, hubo ayuntamientos que, por el coste, que no era necesariamente excesivo, podía asumir directamente ese sobrecoste y no repercutirlo luego en lo que es la tasa de agua. De hecho, hubo ayuntamientos que no modificaron su tarifa y ese déficit lo compensaban aportando financiación municipal. Eso incluso hoy podría contemplarse por parte de algunos ayuntamientos, porque si se plantea una subida de 2 o 3 céntimos, pues se puede asumir. Yo dudo que si esto al final se consolida, los ayuntamientos que forman parte del consorcio vayan a asumir de forma íntegra esa subida, porque es inviable. Yo desconozco, lógicamente, la economía de cada ayuntamiento. Ya le avanzo, en el caso del mío, que para nosotros es inasumible. No se repercutió o no se han repercutido subidas, porque en Rota se lleva muchísimos años sin subir la tasa del agua,
Pero a día de hoy, si esto se confirma, lógicamente tenemos que plantear una subida importante porque no podemos, como ayuntamiento, asumir algo que nos derivan y que, lógicamente, es un déficit muy importante con respecto a lo que ahora mismo se le cobra a los ciudadanos con aplicación de la tasa municipal. ¿Vais a exigir al consorcio que, no sé, que actualice la infraestructura para tener servicio de agua cada 2x3, el camino millones de litros de agua cada 2x3, el regadío de los cultivos pierden el 60% desde que salen del pantano hasta que llegan a las explotaciones? ¿Vais a exigir que haya ahí Ahí tiene que haber un compromiso de todas las administraciones. Cuando se conforma el consorcio en el año 2005, hay un planteamiento de compromisos de inversión, donde tenía que haber inversiones por parte del Gobierno central, y tiene alguna pendiente, donde había inversiones por parte de la Junta de Andalucía, y tiene muchas pendientes, y había, lógicamente, inversiones que hacía el consorcio directamente con la aportación de los distintos municipios. Y se han venido haciendo. Los ayuntamientos han hecho un esfuerzo a través de sus cuotas y a través de lo que ha podido invertir el consorcio en estos años. Pero, bueno, en estos cuadros de ejecución de lo que se pactó en el protocolo del año 2005, estamos hablando de que todavía la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, a pesar de tener financiación finalista para esto, está dejando de ejecutar obras importantes que, pues estamos hablando de más de 50 millones de euros pendientes de ejecutar. Por tanto, sí entendemos que es evidente que el consorcio tendrá que hacer una política, y ahí, lógicamente, en ese caso, creo que sí tenemos que estar todos los municipios, sea el color que sea, para reclamar a la Administración autonómica que se hagan esas inversiones, que las que ellos tienen pendiente la terminen de ejecutar y, lógicamente, que el ritmo sea mucho más ágil y acelerado de lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Si no se cumple el protocolo, que está aquí resumido por parte de todas las administraciones, será muy difícil que en consorcio, con sus propios medios, asuma inversiones de este tipo. Nada más que hablando del ramal que se tiene que plantear hacia el sur, porque se ha planteado el tema de la mejora de los servicios en Paterna, pero también lo requiere Vejer, también lo requiere Puerto Real, también lo requiere San José del Valle, muchos municipios que requieren este tipo de actuaciones. Si no se hacen esas actuaciones, incluso se peligra a la hora de suministrar en esos municipios. Y estamos hablando de que son inversiones millonarias. Cada una de esas actuaciones excede de lo que pueda recaudar el consorcio con esta subida en este año. Por tanto, es evidente que tiene que implicarse la Administración autonómica porque, si no, va a ser muy complicado cumplir con los retos de mejorar y renovar toda la infraestructura hidráulica que ya tiene sus años en la provincia de Cádiz y, sobre todo, en esta zona, en la zona gaditana, y solamente con el consorcio por sí mismo va a ser muy difícil que pueda atajarse o ir a este tipo de tarifazos que, como digo, no hacen más que redoblar el esfuerzo de los ciudadanos al final, porque entiendo que los ciudadanos van a verse con la repercusión que cada ayuntamiento vaya a hacer en su tasa. Doctor, la asamblea se iba a celebrar mañana martes, finalmente no se celebra, no sé si hay una nueva fecha. No hay fecha, la asamblea se iba a celebrar el martes pasado. Ha habido ya 2 anuncios de convocatoria y 2 anuncios que se ha cancelado. El primero se canceló sin documentación y el segundo incluso con la documentación. No tenemos información de los motivos, pero nos llega que es que incluso no hay, parece ser, acuerdos de los propios ayuntamientos del Partido Popular. Eso, ¿Qué ayuntamientos, no sé si han tenido contacto, conocimiento de qué otros ayuntamientos están en contra o han manifestado en contra? Yo no tengo noticias, lógicamente, de las que tengo noticias son de los de mi partido, y los ayuntamientos de mi partido sí tengo claro que, lógicamente, están en contra de esto. Sí, pero otros también, os parecía o... Pero son cuestiones que yo no tengo confirmación. Parece que por lo que se comenta internamente, no parece que no tienen cerrado, algo que, como digo, me sorprende porque ya estaba convocado la asamblea y, además, con la documentación y los informes de los técnicos y demás, pero no tenemos noticias y, sobre todo, que se genera un descontrol, porque si nosotros mañana pasado, mi ayuntamiento o el que sea tiene que plantear una revisión de las tasas municipales, es fundamental tener claro también en qué línea va a trabajar el consorcio para ver en qué línea luego trabajamos nosotros, porque las tasas tienen que entrar en vigor antes de que acabe el año. ¿Sabes si el consorcio ha dejado de pedir o solicitar o solicitar ayuda de la Unión Europea para el tema del agua por no tener fondos para financiar el porcentaje que le correspondería? No, el consorcio lo que viene reclamando sobre todo es que la Administración, que forma parte además también, que es la Junta de Andalucía, que pague lo que tiene que pagar, que pague las cuotas, que pague y que ejecute las inversiones pendientes y, sobre todo, que si lo que se plantea, que esperemos que no salga, pero que si lo que plantea es salir,
que esa salida sea ordenada y, sobre todo, consensuada y liquidando, que cuando uno sale de un ente también tiene que liquidar las deudas, no puede irse de rosita sin más y, sobre todo, sin aparecer por las asambleas ni siquiera. De la vez de la sequía, ¿tenéis noticias que se vaya, que ya estamos a mediados de octubre y se va a reunir en septiembre? Se van a reunir en septiembre, lo hemos visto en la prensa, se anunciaba incluso posibles medidas ya en septiembre, seguimos sin tener noticias y, como digo, visto el modus operandi del gobierno Bonilla, pues dudamos que vaya a haber medidas complicadas porque no lo suelen hacer. ¿A vosotros afecta el tema de la base en algún sentido por el tema del agua? El tema de la base tiene una política particular porque la gestión del agua también, el consorcio tiene que resolver cuestiones donde también se ha reclamado la colaboración de la comunidad autónoma porque a la hora de reclamar una serie de tasas al gobierno norteamericano, donde saben perfectamente que están exentos por los acuerdos bilaterales, pues resulta difícil pedir las tasas también de abastecimiento de agua. Ahí se ha intentado negociar también con el Ministerio de Defensa, pero lógicamente se tiene que implicar consorcio, Junta de Andalucía y Gobierno de España para ver cómo se le cobra la parte de agua que se suministra a la base naval. Y la consideración de la base como una zona estratégica, ¿les beneficia a la hora de que puede haber restricciones en la ciudad de Rota y no haberlas en la base de Rota? Podría haber restricciones en la ciudad de Rota y en otras ocasiones ellos han tenido su suministro directamente, que ni siquiera pasa por la localidad, y entiendo que por cuestiones estratégicas podría tener garantizado el suministro, pero bueno, esa información tampoco nos llega a nosotros. ¿Y como alcalde ha podido hablar con el presidente del consorcio una vez conocida esta propuesta? No, ya recientemente no. Hablé en su momento, hablé cuando se constituyó, se sabía, porque él ha anunciado además, nada más entrar, de la dificultad y del equilibrio, y eso lo teníamos claro, pero ya en los últimos tiempos no hemos tenido capacidad. Hemos intentado cuadrar la agenda, que no ha sido posible, y sí estoy a su disposición, lógicamente, para que nos sentemos y podamos ver en qué línea podemos colaborar, pero, lógicamente, partiendo de que esta cuestión no la podemos aceptar. ¿Y qué déficit tiene el consorcio? Porque habla de que tiene que cuadrar cuentas, no sé exactamente a día de hoy el ejercicio anterior o En el consorcio, la última liquidación tiene remanente positivo de tesorería y, lógicamente, lo que es el día a día y la actividad del gasto corriente está equilibrado. El problema es a la hora de afrontar inversiones, y eso es lo que descuadra, porque son inversiones millonarias. Si el remanente de tesorería, lógicamente, cuando se liquida el presupuesto del año anterior, se destina a impulsar infraestructura, pues, lógicamente, es lo razonable. Pero si estamos hablando de 9 o 10 millones de remanente que se vaya a destinar a una o dos actuaciones, es que se va de una forma muy rápida, porque son inversiones que, como digo, requieren de mucho más cantidad de dinero para poderlas ejecutar. ¿No le resulta raro que el consorcio tenga remanente? O sea, con la cantidad de cosas que hay que hacer a todo el agua, y que además el presidente, cuando llegó, se puso sueldo por una cosa que era novedosa. Bueno, eso también es una cuestión discutible, que también nos opusimos desde el Partido Socialista. Nunca se había cobrado por parte del presidente del consorcio. Al final es algo que, bueno, forma parte también del gasto corriente, lógicamente, y, bueno, el que haya remanente es una cuestión también, sobre todo, de la dificultad a la hora de impulsar infraestructura. Y, sobre todo, es básicamente también poca coordinación, insisto, con la Administración autonómica. Si hubiera una política de agua clara y una hoja de ruta clara, yo estoy convencido de que esas actuaciones en inversiones se podrían ejecutar y el remanente, lógicamente, sería menor. Digo, a título personal, ¿no le resulta chocante que el consorcio tenga un remanente de 9 millones de euros? Resulta chocante cuando no se están ejecutando esas inversiones, como digo, por una cuestión de falta de impulso con respecto a inversiones que tienen que ser estructurales y que tienen que ser estratégicas. Por ejemplo, San Fernando, Paterna, son obras de 1 millón de euros como máximo. Y siempre se espera a que reviente para hacer el arreglo. ¿No le resulta raro que haya remanente de 9 millones cuando hay mejoras que se pueden hacer por importes de 1 millón o 2 millones de euros? Son mejoras puntuales. Una obra como el ramal 2 que se ha planteado, que se han hecho reparaciones por importe de 1 millón o 2 millones, no te resuelve el problema del ramal. O sea, por tanto, ahí, como decía antes, insisto, no son cuestiones de parche. Yo creo que son cuestiones de planificar un ramal, una actuación completamente nueva que excede esas cantidades. Y al final los remanentes pues van dedicados, lógicamente, en este caso, por ejemplo, las modificaciones que están planteadas, una de ellas va 1.162.000 a mejora del canon de regulación, a pagar un sobrecoste del canon de regulación, que es algo que cobra la Junta por la gestión de los pantanos.
con lo cual ya se está gastando ahí parte del remanente en un sobrecoste que la Junta le gira al consorcio, por una cuestión de gestión de los pantanos. Otras cuestiones, pues van 200.000 euros a un sistema de dosificación de dióxido en las estaciones de Cuartillo y Montañés, una inversión de obras de emergencia en San José del Valle por 130.000 euros, es decir, que al final lo que se está es dedicando los fondos a actuaciones puntuales, a reparaciones, pero no con una política o unas directrices claras. Las obras que están pendientes son, no hay ninguna que va de 20 millones de euros, vamos, cerca, digo, mirando algunas de las que están incluidas en el plan hidrológico. Pues solamente, nada más que tengo por aquí la segunda conducción del puente Zoazo son 45 millones. Por eso, la cuestión es, la sensación que da es que lo que se está haciendo durante estas obras, estas condiciones son algunas de los años 60, ¿no? Si no me equivoco, o algo así. Pues se ha invertido poco, lógicamente. Pero bueno, eso hay que ponerse las pilas porque al final las instalaciones están deterioradas, hay pérdidas de agua y no ayuda eso, lógicamente, a luchar contra lo que es la situación de sequía que se está dando. No sé si... Del ámbito municipal, ¿se puede tener alguna medida que vaya a implantarse independientemente de si se ve una vez la sequía o no? ¿Puede hacer algo? El municipio de Rota, nosotros ya hemos aprobado un plan municipal. Ese plan municipal tiene que ser sometido a informe por parte de la demarcación de la cuenca, en este caso, la cuenca de Guadalete-Barbate, y también se le ha remitido al Consorcio de Aguas para que dé su opinión. El Consorcio de Aguas tiene que hacer su plan de sequía y, evidentemente, la Administración, en este caso, que es con la competente, es la que tiene que tener la última palabra, que es la Junta de Andalucía con respecto al tema del agua, pero desde el municipio de Rota, como digo, ya nosotros hemos aprobado ese plan, lo hemos remitido y espero y deseo no solamente que en otros municipios también se vaya haciendo, sino que haya, como decía al principio, una coordinación para que no haya actuaciones dispares entre los municipios, porque al final es también injusto. El agua es la misma para Rota, para San Fernando, para el pueblo de Santa María y para Paterna, pero no es justo que haya actuaciones dispares porque los ayuntamientos cada uno haga lo que buenamente pueda y no haya una coordinación desde el organismo que tiene que controlar lo que es la Junta de Andalucía. Hay medidas de restricción del agua y, sobre todo, también hay una política, no de ahora, sino de hace ya unos años, de trabajar muy intensamente por la eficacia del sistema. En el municipio de Rota estamos por encima del 91-92% en cuanto a la eficacia de la red. Eso hace que prácticamente no se llega al 10% de pérdida en la red local, en la red municipal, cuando la media en la provincia estamos hablando de pérdidas cercanas al 30%. Y ahí se ha hecho un trabajo en los últimos años muy importante de concienciación, de búsqueda de fuga y de trabajo a través de las empresas municipales para que no haya esas pérdidas, y en esa línea también hay que trabajar porque eso no se ve y cortar la ducha puede ser algo simbólico y es algo más bien testimonial, pero si el grueso del gasto va al subsuelo que el ciudadano no lo percibe, pues ahí está habiendo una dejación, lógicamente, de funciones que los ayuntamientos tienen que trabajar y, evidentemente, pues también nosotros lo teníamos claro y hemos trabajado para que no se llegue a esos porcentajes de pérdida. ¿Y como partido tenéis algún plan para sugerir al Gobierno de la Junta, reciclado de agua, tratamiento de agua residuales que puedan volver a usar? Si vamos a la hemeroteca, nuestro secretario general, Juan Espada, lleva un año hablando del agua. Es decir, de las 3-4 políticas principales que tiene claro el Partido Socialista de Andalucía, que se tienen que, digamos, aplicar a la gestión y a la estrategia a nivel de comunidad autónoma, por supuesto está la sanidad, por supuesto está la educación, está la dependencia y está el agua, porque es un bien fundamental y me remito a las múltiples salidas en prensa que ha tenido nuestro secretario general regional, Juan Espadas, con respecto a las políticas que se van a reclamar en el Parlamento de Andalucía para que la estrategia del agua sea algo también global y que se ponga las pilas la Junta de Andalucía. Pues sin nada más, muchas gracias.